Vamos a hablar sobre mediciones, medir. Bueno, ¿qué os parece si empezamos por un tema polémico para hablar? No estimates. ¿Alguien quiere empezar hablando de ese movimiento? No estimates. Bueno, se supone que el movimiento, la gente lo entiende como que simplemente no se estima nada, pero creo que es una simplificación muy grande. De lo que va el movimiento es de que si compartimentas en cosas muy pequeñas todo y no te preocupas tanto de la velocidad, sino de simplemente hacerlas por la pura ley de Parkinson, ¿no? Que creo que ya hemos hablado una vez, que es que todo tiende a ocupar el tiempo que se le dedica, eh, acabas teniendo una velocidad muy lineal, entonces muy fácilmente puedes saber cuánto el equipo eh, puede abordar de trabajo en un tiempo concreto. A mí me gusta más decir que es simplemente no estimar y ya está, pero bueno, este es el texto largo, ¿no? El mucho texto. A mí lo que más me gusta del no estimates, que a mí me encanta y yo lo defiendo muchísimo con mis clientes todo el rato, pero lo que más me gusta porque me hizo mucho challenging y por eso os lo voy a soltar es lo que pasó en las últimas métricas DORA, en el último informe de las DORA, en el que hubo una correlación entre la gente que hace no estimates y la gente que hace trunk based development con el mayor tasa de burnout, que esto me dejó muy loco. Entonces, este melón se lo suelto a quien lo quiera. ¿Podrías dar un poco más de cuál fue el contexto de las últimas Metrics? Sí, bueno, pues generalmente las DORA han sido una buena baza para quienes queríamos hacer buenas prácticas porque la correlación era muy clara. Por ejemplo, la gente que hace Trunk Based Development, pues son empresas que acaban teniendo mejor rendimiento económico. La gente que hace tal buena práctica, pues tienen menos burnout. Pero este año parece ser, salió la polémica de que por primera vez había pasado lo contrario. Y la gente que hacía estas buenas prácticas, la correlación, que las métricas DORA siempre dicen que su informe es una cosa de correlaciones solo, la correlación había salido inversa, es decir, había más burnout en gente que hacía, ya digo, True Base Development y también se hablaba de las no estimates. Entonces, pues a mí me gustaría soltar eso a quien lo quiera recoger porque me chocó mucho. Si quieres, yo lo recojo. El tema de Trend-Based Development y la correlación que yo vi también en el informe, para mí, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con el ser capaz de trabajar haciendo Trend-Based Development y luego retirar, o sea, el overhead que hay a la hora de trabajar con Trend-Based Development, tener funcionalidades que están para ser desplegadas, por así decirlo, tener ese control de las funcionalidades que van a estar desplegadas y las que ya están desplegadas, porque hay que volver a borrar el código de las Sí. funcionalidades que ya están release y eso requiere un tiempo, requiere una madurez en los equipos que al final cuando no estás ahí, ese autocontrol, aparte de que las herramientas que hay ahora mismo en el mercado tampoco es que lo pongan muy fácil, la gestión de este tipo de eliminar funcionalidades que están ya release o de saber que ya están para eliminar, pues suele ser, o para mí, la razón por la que la gente hace burnout, pero no creo que sea, como decía antes, una correlación directa entre burnout y Trampers Development en cuanto a la práctica, sino en cuanto al uso que se hace de la práctica. Pero esa es mi experiencia, ¿eh? A lo mejor me equivoco. Yo voy a citar a Denis Kahouk, que tiene justo un articulito en LinkedIn hablando de esto, y básicamente sobre la correlación antiintuitiva esta, él dice que es un error, básicamente, es un error de interpretación, porque la métrica era mucho less burnout, es decir, TBD, Trunk Based Development, te provoca menos burnout, es decir, el less burnout como concepto mejoraba. Ahí en algún momento se perdió el less y se quedó burnout. De ahí que se lea que más burnout cuando lo que quería decir era más menos burnout. Lo cual es un poco raro y es la doble negación, pero bueno, el pan de cada día. Chicos, ¿qué os parece también si redefinimos un poco el concepto, ¿no? Porque hemos empezado a hablar de mediciones, métricas, que ¿alguien se tiraría a la piscina de definir qué es primero una métrica o por qué haríamos métricas en desarrollo de software de cualquier tipo? Sí, yo creo que la métrica sobre todo nos viene a buscar la eficacia del software. Es decir, validar que lo que estamos haciendo efectivamente cumple con lo que queríamos que pasara. Quizá sería más hablar de la efectividad, porque habla de
que lo que hacemos funciona y que lo hacemos y nos permite medir los recursos que estamos empleando para hacerlo. Con lo cual, la métrica a priori es algo deseable, porque para cualquier sistema suficientemente complejo, poder tener información independiente o más o menos objetiva sobre el sistema nos desconecta de nuestros propios egos, lo cual suele ser bueno porque nuestros egos suelen ser bastante hinchados. Sí que diría también, añadiendo a esto que decías, Víctor, me gustaría añadir que, bueno, las métricas en realidad solo son indicativos, quiero decir, no son guías que hay que interpretar, y la interpretación es donde para mí está la posible malinterpretación de lo que queremos hacer de manera objetiva, como bien decías, y eso es lo que sí que añadiría. Y creo que ahora que ya hemos definido un poco la definición de métrica, si os parece bien, podemos saltar a qué pensáis. ¿Alguien conoce la ley de Goldhat? ¿Alguien sabe qué es? Yo tengo un pequeño comentario a lo que acabas de decir. Y bueno, es comentario o una pregunta también abierta, ¿no? Si hay que interpretarlo es una buena métrica. Es decir, puedes poner una métrica que no se base básicamente en un número, que no se pueda medir, ¿no? Yo diría que no. Ahí ya entraríamos un poco, a lo mejor, a hablar de KPIs y OKRs y demás, que quizá podemos comentar más adelante. La ley de Goodhart, que me corrija alguien si me equivoco, creo que venía a decir que si tu foco es optimizar la métrica, quiere decir que la métrica no tiene sentido. Puede ser, ¿no? O sea, que el tema es que tú sigas tu business as usual y la métrica esté ahí, se vaya populando, se vaya interpretando y se vaya siguiendo, pero que si tú al final enfocas el trabajo, modificas tus dinámicas o cualquier parámetro de tu organización para optimizar la métrica, es porque la métrica está mal puesta, ¿no? Y no solo que lo optimices para eso, sino como que la tendencia va a ser indudablemente llegar hasta ahí. Que si tienes muchas métricas se va a tender a empezar a ocuparse de las métricas más que del objetivo real. Claro, el tema es que las métricas al final, por lo menos es mi sensación, es como que tú estás tomando ciertos parámetros de un proceso, ¿no? Pero claro, si tú te dedicas a optimizar tu set de métricas, pues tienes un riesgo muy alto de estar dejándote mil cosas, ¿no? Que también son relevantes, pero que quizá no has tenido en cuenta o simplemente se pueden medir. Estás haciendo optimización muy sesgada, ¿no? Correcto, al final ha habido grandes errores históricos buscando esto y que ejemplificaban el problema de la ley de Goodhart, que es, por ejemplo, cuando se empezó a medir por líneas de código la performance de los ingenieros. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente, se empezaron a tirar líneas de código a lo loco. O por número de bugs arreglados. Pues venga, pues vamos a crear bugs para arreglarlos luego. Yo a veces he oído denunciar esta ley como cuando la métrica se convierte en el propio objetivo, lo cual no tiene sentido por estas cosas, porque al final si haces trampas, pues los ingenieros tienden a ser muy buenos haciendo trampas, con lo cual te van a hackear el juego en cuanto puedan. Y además, de forma entiendo que ya no solo consciente, sino también de forma inconsciente, ¿no? Porque claro, si al final se están midiendo una serie de cosas, se pone el foco en esa serie de métricas, ¿no? Pues claro, tú inconscientemente vas a intentar siempre mejorar o vas a orientar tu comportamiento a eso. Dependiendo de, por ejemplo, algunas decisiones que tengas que tomar en el día a día de, no sé, tiro por la opción A o tiro por la opción B. Pues ahí en tu cabeza va a estar el pensamiento de, vale, ¿esto cómo me va a repercutir en la métrica? Más que esto cómo va a repercutir, por ejemplo, al negocio, que sería algo mucho más deseable. Esto si no me equivoco, en el libro de Accelerate, que es un poco el que surge de estas métricas DORA que hemos comentado, creo que, sin que alguien me corrija, porfa, pero creo que surge del concreto del año 2016, cuando pues hablan un poco sacan como el resumen de lo que han hecho, las conclusiones que han sacado con estas mediciones y con estas correlaciones que han ido sacando, ¿no? Que ha comentado antes Ricardo, por ejemplo. Hacen aquí la diferencia de justo lo que ha comentado Víctor, el tema de las líneas de código, ¿no? O sea, las líneas de código sería un output, es algo que sale del sistema, pero dicen en el Accelerate, cuidado, que no nos centremos en hacer métricas o en medir los outputs, sino que nos centremos en medir los outcomes, que sería al final, si no me equivoco, las cosas deseables o qué resultados dan esos outputs. A mí voy a coger la metáfora de un compañero de trabajo que el otro día hablando y justamente no sé si era sobre este libro o sobre otro, que surgía el tema de que dice, claro, si tú mides a un albañil, a un obrero,
por el número de ladrillos que pone, por, no sé, por unidad de tiempo, por hora, por día, lo que va a acabar haciendo no es construir una mejor casa. Lo que va a acabar haciendo es irse a buscar ladrillos más pequeños para que el número de ladrillos suba. Y que ponga en vez de 10 ladrillos al día, bueno, al día, a la hora, perdón, o lo que sea, que ponga 200, porque los ladrillitos son muy pequeños. Pero es que eso a lo mejor repercute en que la pared sea de muy mala calidad, ¿no? Todo este tema de cosas. No sé qué opináis un poco de este. Me pareció muy buena esa metáfora, algo más físico, ¿no? Al final bajas el número de ladrillos, exactamente muy parecido a lo de las líneas de código. Si Muy tú similar. mides lo de las líneas de código, al final, ¿qué vas a hacer? Pues ya no vas a decir, voy a plantear este código para que sea más o menos legible en base a mi equipo, en base a mi diseño, en base a mi contexto, sino a ver cómo esto me repercute luego en lo de las métricas. A mí una cosa que me pongo a pensar mucho tiempo con esto de las métricas y con los outputs y todo esto, siendo el tamaño de las organizaciones que tenemos y siendo el tamaño tan grande en algunos sitios y tanta burocracia, esto no es solo una observación, la de departamentos que tiene que haber que estén solo por las métricas, que no aporten nada a nivel del valor del negocio. eh, y no por culpa de la gente que esté trabajando allí, sino que a nivel organizativo el sistema ha acabado creando un, un departamento que esa pobre gente está haciendo tareas burocráticas que no aportan. Eh, Estamos hablando, creo que hemos sido muy directos a decir, digamos, analizar desde el punto de vista negativo de la ley de Goodhart las métricas, pero esto no ha sido irracional, esto ha sido en base, como siempre, a aplicar dinámicas o prácticas de acción en la ingeniería clásica a la ingeniería de software. De aquí viene, porque es cierto que unas métricas como la que decíamos de las líneas de código son válidas, son interesantes. Esto, sobre todo en equipos de ventas, por ejemplo, la métrica de cuánto ha vendido un agente de ventas tiende a ser bastante correlacionada con lo buen trabajador que sea el agente de ventas. El problema, y a raíz también de este informe de McKinsey, que si queréis luego hablamos, es que es muy incómodo medir la productividad en el software. Entonces, seguimos o sigue la industria inventando nuevas maneras, pero parece que de momento no hay ninguna que cubra el gap entre lo que querríamos ver en un Excel y lo que está pasando en la realidad. Yo he visto un par de ejemplos de todo esto que estamos comentando. Hablaba antes Alejandro de los ladrillos pequeños. Yo sí que he estado en equipos, bueno, no sé si serían ladrillos, sí, serían ladrillos pequeños. En este caso es que habría ladrillos pequeños y grandes o habría ladrillos fáciles de poner, ¿no? Que a lo mejor están en la parte plana de la pared y otro que está en una esquina entre dos columnas. Es decir, eh, había una tendencia a coger las tareas más fáciles y había ciertas tareas muy complicadas, muy aburridas o que se iban dejando como ahí. Si tú vas a medir a la gente por el número de tareas que se completan o el sprint, lo exitoso que ha sido el sprint, pues hemos completado más o menos features, pues hay algunas cosas que van quedando ahí. Y en este otro ejemplo que acabas de comentar tú, Víctor, también estuve en una organización, esto fue un debate muy complicado porque en este caso los comerciales, eran comerciales con un carácter un poco técnico, diríamos un poco product owner, yo qué sé, vamos a llamarlo product owner, venga. Y ellos comisionaban por las ventas, pero claro, había muchos que vendían mucho, pero mucho que era imposible de luego desarrollar, o que se habían dado unos plazos absurdos o unos precios absurdos, o sea, no se tenía en cuenta el resto. Y esto va un poco en la línea de mi intervención anterior. Creo que hay un error garrafal si se interpreta una métrica o se prioriza de manera aislada. En este caso de la venta de un proyecto, si tú vendes algo que luego no se va a poder ejecutar en tiempo o que es muy complejo o que a lo mejor, pues eso, te obliga a contratar a un súper experto que se va a comer todos los beneficios, ¿tiene algún sentido esa métrica de lo que ha vendido alguien? Pues no. Yo creo que en un sistema, en una organización, todas las métricas tienen que estar consideradas a la vez, todas unas relacionadas con otras. Y además tenemos un problema y es que muchas organizaciones no fomentan el trabajo de verdad, con lo que tú justo has dicho, con los ladrillos más grandes o los ladrillos más complicados. Si una organización solo fomenta que haga historia de usuario, ¿quién forma a la gente?
¿quién se encarga de que estas dos personas se estén comunicando bien? Ese trabajo, ¿cómo se remunera? Hay esto además, quien sobre todo lo sufren más son las mujeres que tenemos en la industria, porque muchas veces se les recae un montón de tareas que no se les está remunerando, que no les está haciendo mejorar en su carrera, también por el machismo estructural que hay en nuestras organizaciones, y encima se les favorece eso, porque es algo bueno que no es el trabajo, aunque en verdad esté soportando el peso de la organización esas personas. Yo quería comentar algo que en realidad es lo que estamos también comentando, pero no exactamente. Y también es que hay distintos tipos de trabajo. En las organizaciones el trabajo se ve de distinta manera, ¿no? Para mí hay como dos modelos distintos. El modelo factory, en el que lo que haces es un modelo donde alguien va pasando el trabajo a otras personas, y el modelo donde trabajamos en un trabajo en equipo. Si pones métricas como las que estaba comentando Víctor antes o como code coverage y las pones como objetivo o líneas de código, en realidad muy posiblemente lo que tengas es un modelo más factory. Cuando digo eso me refiero a lo que tú estás intentando medir, realmente no es el output, estás intentando medir la productividad de tus trabajadores mediante X mediciones y intentando no fomentar lo que viene siendo el trabajo en equipo, ¿no? O sea, si cogiéramos ahora mismo, por ejemplo, un grupo de remo en una piragua y nos pusiéramos todos a remar, si dos personas empezaran a remar en dirección contraria, ¿qué sucedería? Empezaríamos a dar vueltas en círculos. Pero es que ese trabajo no es el mismo trabajo que estás haciendo en una fábrica cuando tú haces algo en una línea y se la pasas a tu compañero que va a hacer algo sobre lo que tú acabas de hacer anteriormente y va a ir modificándolo, ¿no? Entonces, creo que hay dos tipos o dos modelos distintos, y creo que eso es en realidad también un poco lo que estamos comentando. No sé si lo habéis parecido o no. A mí me gustaría dar un último ejemplo porque, bueno, creo que sí que es valioso, es rápido. En otro equipo en el que estuve también se puso como métrica, bueno, se empezó a medir la productividad en función de qué developers desarrollaban más features a lo largo de una iteración. ¿Qué ocurre? Había dentro del equipo, pues había gente más experta o menos, con más seniority o menos, ¿no? Había un desarrollador dentro de este equipo al que todo el mundo acudía. ¿Qué pasa? Si todo el mundo acudía a esta persona, pues esta persona no tenía tiempo de estar desarrollando sus propias cosas. Cuando se implantó esta métrica del performance, el que en realidad era más experto y probablemente tenía mejor performance, su performance empezó a caer. ¿Qué pasa? Pues dejó de ayudar a los compañeros, ¿no? Entonces, en poquito tiempo, en realidad el performance del equipo cayó y la calidad del código bajaron muchas cosas. Creo que es un buen ejemplo de métricas incompletas o de la ley de Goodhart. Al final la gente aprieta para optimizar esa métrica y eso va en detrimento de la organización. Qué buen ejemplo, pero perdonadme si cojo el guante de Víctor de antes y intentamos hablar un poco de lo positivo, ¿no? Teníamos, por ejemplo, idea de hablar de Idea Flow, que es de Artiestar, una idea, un libro, una herramienta que cogimos hace poco en grupo en la guild y que vino de una charla suya que nos gustó mucho y que recuperamos meses después. Y que fue un libro que yo cuando lo empecé a leer dije, este libro me toca a mí ahora, porque el principio del libro es, en 2005 estábamos en un equipazo XP, hacíamos todas las prácticas buenas y nos dimos una hostia. ¿Por qué? Y fue como, wow, has conseguido el mejor inicio de un libro de software de la historia, ¿no? Y al final es básicamente una herramienta que podemos explicar a cualquiera de las personas que estamos aquí. Yo la estoy utilizando literalmente a diario con los clientes. Es una herramienta que te mide métricas, pero métricas internas del equipo en cuanto al dolor de la DX, de la experiencia de usuario de los desarrolladores, de las personas que están desarrollando. Para presentar la herramienta a mí me gusta mucho cómo lo hace ella, porque dice, tenía un problema cardíaco, como una palpitación rara, y fui al cardiólogo. Y el cardiólogo me hizo un electrocardiograma y mirando el dibujito del electrocardiograma dijo, esto es el ventrículo izquierdo que probablemente toma mucho café. Y de la métrica, o en este caso la métrica graficada, trazó al problema. Y esto fue como la idea que le dio el origen o que le dio la manera de atacar a Arti, diciendo, oye, ¿puedo medir? ¿Yo puedo hacer un electrocardiograma del dolor, de la palpitación de los desarrolladores? Y es cuando empezó a buscar. ¿Qué pasa? Que encontró de la misma manera, con la analogía, midiendo con su estrategia, que leer del libro es maravilloso, empieza a tener dibujos.
empieza a tener dibujos que empiezan a repetir patrones. Y viendo los patrones puede decir, este desarrollador no conoce el stack en el que está trabajando. O se parece, el dibujo que está saliendo se parece al de un desarrollador que no conoce el stack. Me parece maravilloso, me parece súper limpia la idea y a mí me apasiona. Para mí también, una de las cosas más interesantes del libro, que también me he leído el de Ideaflow, es que te enseña a centrarte en eso, lo que he hecho visto en los dolores, pero no te da ningún workflow rígido, concreto, sino que te muestra como esa idea de fíjate en los dolores del equipo, en qué puede mejorar para mitigar esos dolores y aplícalo a cada situación concreta. Entonces, por ejemplo, yo, una vez que estaba hablando con Ricardo, estábamos comiendo, él le decía a Ricardo, yo creo que en mi equipo estoy haciendo de 2 roles a la vez. A veces estoy produciendo, a veces estoy con el equipo desarrollando software y me cuesta muchas veces diferenciar esos 2 roles. Y Ricardo me propuso hacer Ideaflow enfocado a los roles. Entonces, hacer esa gráfica de cuándo empiezo a trabajar con el rol de productor y cuándo en el rol de desarrollador de software y ver ese patrón, cómo sale, cómo se muestra y cómo podría mejorarlo. Al final encontré claramente que todos los días se repetía un patrón y podía reorganizarlo para optimizar mucho el cambio de contexto, que es lo que me estaba a mí produciendo el dolor. Justo con esto, también otra capacidad que te da hacer Ideaflow que está muy interesante y que esto lo propone Arti desde el principio es, queremos que si está de verdad mal la cosa, que haya una barra roja mala, prácticamente toda llena, que muestre muy claramente de todo este tiempo ha sido tirado a la basura por lo que tenemos. Y sí que es verdad que habla de lo que es la wall of ignorance, de los jefes que son los que tienen la capacidad de decisión, no tienen el conocimiento de la gente que está trabajando abajo y la gente de abajo no tiene la capacidad de decisión, pero tampoco se comunican. Y habla de un ejemplo constante de que vas conduciendo un coche y no ves, por lo que aceleras hasta que te chocas y vuelves a acelerar y se rompe el coche, reconstruyes el coche y vuelves a acelerar hasta que te choque otra vez y luego ya valoras. Y constantemente eso pasa y con esta propuesta que hace, que es muy interesante, el poder transformar, pues llevo 4 días peleándome porque tenemos problemas de merge, porque cada vez que mergeamos se nos va, se rompe todo, se nos rompe el environment, se para de trabajar 4 o 5 personas, cuando eso, pudiéndolo convertir en una línea muy simple y que solo sea del dolor, es muy fácil mostrarle a una persona con capacidad de decisión de todo este tiempo ha sido yo sufriendo. Y además dinero perdido. Y por este motivo. Y es bastante interesante, la verdad. Para la gente de dirección es tan visual que es un martillo. O sea, tú vas con un gráfico a dirección de mira lo que ha pasado y dicen, hay que arreglar esto, claro. A mí me sorprende que no haya permeado más esto, la verdad. Ahí, uno de los puntos fuertes o de la gracia de medir el flujo de ideas, ¿no? el idea flow, era evitar los sesgos. Los sesgos tanto del equipo como de uno mismo. Porque, por ejemplo, a ella y a su equipo les pasaba que en cuanto tiraron producción 3 veces seguidas, dijeron, reunión de emergencia, ¿qué está pasando aquí? Y empezaron a decir, no, pues es la deuda técnica. No, pues es que no estamos testeando suficiente. Cada uno proponía o tiraba un poco del lado del mantel que más le interesaba. Entonces, claro, eso cada uno lo intentaba llevar para su lado, pero nunca se estaba llevando para el lado que tenía que llevarse, que era para donde estaba de verdad el problema. Entonces, el punto, la pincelada que quería poner era que un poco la idea de la idea flow, ¿no? A la redundancia, es que es medir esos puntos de dolor para que tú tengas de una forma unequívoca o cuantificable este es el tiempo que yo he invertido en esto. No pues yo he estado, joder, cuánto tardan los tests en lanzarse, vaya mierda, voy a optimizar los tests. Y a lo mejor has estado, voy a poner 3 minutos esperando a que se lancen los tests de integración o lo que sea, pero es que has estado como 40 minutos preparando esos tests o preparando las pruebas o verificando tú luego a lo mejor a mano los resultados. Es como, joder, el problema no son los 3 minutos que has esperado, son los otros 37 que has estado ahí sin nada que hacer. Y la idea es esa, ¿no? De que estaban solucionando cosas por ahí, pero que no atacaban el problema real. Vale, yo creo que ha quedado claro que nos ha flipado Ideaflow. Para el que esté oyendo, Artistar lo encontráis en Leanpub, Ideaflow. No confundir con otro libro que también se llama Ideaflow.
Esto es un libro autopublicado y muy recomendado. Entonces, yo sigo con el positivismo y quiero más métricas guays. Quiero más métricas positivas. A mí hay una que me gusta especialmente, no sé si llamarlo métrica, no caería en el mismo saco, es medir el tiempo, que es una herramienta muy atada a lo que es XP, ¿no? Y las buenas prácticas. Y cuando digo medir el tiempo, no es para sacar conclusiones, sino como una manera de controlarse a uno mismo, como una manera de huir del propio ego, como una manera de timeboxear. Oye, le voy a dedicar 5 minutos a esto y luego voy a cambiar con mi pareja de pair y vamos a switchar, con lo cual el hecho de que yo limite el tiempo me va a condicionar la manera en que trabajo. Y es una manera de darle la vuelta al problema. Es busca lo que puedes hacer en 5 minutos, porque probablemente lo que puedes hacer en 5 minutos está más encarrilado a entregar valor. Entonces, esta idea de medir el tiempo creo que es también una métrica, creo que es, no estoy observando el resultado, sino que estoy forzando un resultado. No sé cómo lo veis. Quizá esto a mí me recuerda mucho a lo que justo se ha comenzado hablando, el primer tema de No Estimates, ¿no? Y lo que ha comentado Ricardo de hacer timeboxing de las tareas, no para decir cuánto voy a tardar en hacer esta feature, sino es que me da igual lo que vaya a tardar. Yo sé que voy a tener slots de 45 minutos que los voy a invertir ¿en qué? Pues en lo que yo decido al principio de esos 45 minutos, que es lo más importante ahora. A lo mejor dentro de 45 minutos deja de ser lo más importante y pasamos a otra cosa. De alguna manera nos protegemos de nosotros mismos, de nosotros mismos en el pasado, yo creo que básicamente nos protegemos de nuestro ego, o de lo que creemos que sabemos, no de lo que sabemos, que eso lo sabemos una vez lo hemos hecho. A mí, de hecho, hay poquitas cosas en el software que no sean, en la ingeniería del software, que no sean proteger a las personas ingenieras de sí mismas, en verdad. Hostia, no te entendí muy bien, ¿puedes elaborarlo ahí? Bueno, un computador no necesita arquitectura de software para ejecutar un programa, por ejemplo. Vale, yo iba a hablar de algo parecido, o sea, una métrica positiva, pero no de la misma índole. Yo iba a hablar de algo que además yo considero que para mí aporta bastante valor, sobre todo también a producto, que es el tema del lead time. El lead time también en cuanto a, no solo en cuanto a tiempo de métricas de delivery, de cuánto tarda una funcionalidad desde que se idea o está llegamos a incluso definir cuándo se va a trabajar hasta que se lleva a producción, sino también incluso el lead time se puede aplicar a conceptos de producto, ¿no? Tengo un cliente, desde que he contactado a este cliente hasta que he cerrado todo lo que tenía que hacer con esta persona, cuánto tiempo he tardado, ¿no? ¿Cuál es el promedio que tardo yo con X clientes? Esa métrica me parece una métrica bastante útil y me parece, o mi sensación es que a veces se usa bastante poco o casi nada, porque yo no la he llegado a ver mucho en acción. No sé vosotros si tenéis alguna experiencia con ello o queréis compartir algo. A mí el tema del lead time me recuerda a un ejemplo muy bueno de una cosa que justo se ha dicho antes, que es el medir lo que no tocaba o el empezar a preocuparse de la métrica en lugar del objetivo que puso ahí a la métrica. Cuando yo cogí el equipo en el que estoy ahora, teníamos muchos problemas con el tema del lead time, ya desde el propio equipo interno de software, ¿vale? Teníamos como 2 releases al año, era una cosa salvaje. En un videojuego de móvil eso es tremendo, entre 2 y 4 al año. Entonces, primero me preocupé de bajar el lead time, entendiendo el lead time como cuando le entregábamos al resto de la empresa la siguiente release, ¿vale? La bajamos de eso, de unos 6 meses a que podíamos entregar 30 o 40 veces al día. Pero en el momento en el que entregamos 30 o 40 veces al día, si siguen haciendo falta 3 semanas para que esa entrega que hemos hecho acabe en producción, entonces ya no tiene ningún sentido medir el lead time de esa manera, porque el nuevo cuello de botella está siendo otro y lo empezó a hacer hace mucho tiempo, no ahora que ya tenemos 30 o 40 entregas al día. Seguro que cuando teníamos 2 entregas a la semana seguía siendo lo otro el cuello de botella y seguíamos intentando optimizar eso de manera totalmente innecesaria. Con justo lo del lead time, me ha gustado mucho esa definición de desde que en contacto hasta que termina mi relación con esta persona, no termina mi relación, sino hasta que termina la interacción.
de negocio y me ha gustado mucho porque yo creo que de la mayor cantidad de valor que ha aportado en este último tiempo ha sido no haciendo cosas y maximizando las cosas que no hago, descubriendo que a lo mejor una feature de enorme, lo que en realidad necesita esta persona es una cosa que se hace en 3 horas en vez de 2 semanas. Y me gusta mucho el reducir al máximo eso, porque también nos fomenta a hacer cosas más pequeñas y cosas menos desperdiciar menos tiempo y menos dinero, básicamente. Y me gusta mucho esa métrica a mí también. Yo quería un poco también relacionarlo con lo que ha dicho Ricardo, que también es para mí muy importante, ¿no? Porque estaba hablando antes de que para él, pues, el tema este de lo que viene siendo el lead time de llegar a producción al principio parecía un problema, pero está guay porque en realidad también es un aprendizaje, ¿no? Y gracias a que marcasteis, entre comillas, ese objetivo de intentar conseguir una cosa, entendisteis que el problema era otro. Creo que a veces, por eso también decía, ¿no? No es tan importante en sí el concepto de la métrica, sino el aprendizaje que obtienes tanto a la vez que intentas llegar a la métrica, como a la par que, o sea, que intentas llegar a la métrica, obviamente teniendo en cuenta que no es el objetivo, y también teniendo en cuenta que lo que intentas es beneficiarte de ello y que todo vaya mejorando, ¿no? De alguna forma. Entonces, es parte del Esa es la proceso. clave, esa es la clave, Manu, que todo vaya mejorando. Si no revisas constantemente las políticas, vas a acabar haciendo lo que nos pasó, que fue seguir optimizando algo que ya no tenía sentido optimizar. Como seguir comprando RAM cuando el problema era, no sé de ordenadores, pero ya se entiende. Luego también hay otra cosa que en la normalization of deviance, no me sé la traducción al español, que es cuando pasa lo contrario, ignoras ya que algo va mal porque lo tienes muy normalizado y optimizas por el camino que no es correcto. A lo mejor, volviendo por ejemplo al ejemplo que puso antes Culo sobre los coches en IdeaFlow, en el que te vas chocando contra las esquinas porque vas muy rápido y entonces tienes que redirigir. ¿Por qué no mejoras o sea, mejorar tu habilidad de conducción es mucho más rentable que pagar el mecánico cada vez que te chocas? De la misma forma, si una empresa tiene muchas entregas que tienen errores en producción, la solución, si está normalizado ese error, podría ser, vamos a hacer guardias los fines de semana y pagamos horas extra para que estemos atentos a si surge algún error. Sin embargo, la forma quizá más sana de mejorar eso sería, vamos a mejorar nuestros procesos de prueba para que eso no llegue nunca a producción. Entonces creo que a mí lo del normalizar el Debian me abrió también bastante la mente a la hora de ver qué cosas teníamos ya normalizadas y quizás no tendríamos que tenerlas. Además, es que podemos pensar que esto solo pasa en equipos muy malos y no, y de hecho este concepto se popularizó porque a la NASA le explotó una sonda. Esto es muy importante de puntualizarlo, que se supone que en uno de los sitios más punteros del mundo de la época, fueron a nivel de estrés cada vez peor, cada vez destruyendo un poco sus procesos y su cultura y su manera de hacer las cosas porque cada vez tenían menos tiempo y cada vez como tenían menos tiempo iban peor y hasta que acabó muriendo gente y explotando un cohete. Que afortunadamente a lo mejor en nuestras organizaciones eso no pasa, pero aún así el daño sigue siendo brutal. Me gusta mucho, con lo último que habéis comentado, tanto Iván como Culo, todo esto se enroca con lo que justo decía yo antes de que simplemente es poner todo el rato piedras a las propias personas que desarrollan, ya sea en el sentido negativo o verlo como hay herramientas también, que también se puede ver así. Al final esto es el movimiento de ingeniería hacia la izquierda, ¿no? Que a mí es una cosa que me encanta, por razones obvias, pero además por cosas que no tienen que ver con el juego de palabras. La ingeniería hacia la izquierda lo que intenta es minimizar el ciclo de feedback de cualquier cosa, ¿vale? Por ejemplo, hacer test unitarios que tardan menos que test manuales en ingeniería hacia la izquierda, pero también lo es hacer una CI/CD que te saca en poco tiempo el resultado de la vida en lugar de dentro de 3 semanas, o todo lo que se nos ocurra. Empieza a ser ingeniería hacia la izquierda poco a poco cuando se hacen buenas prácticas, como por ejemplo cuando también se ha dicho ahora,
el tema del timeboxing. Es también una reducción del ciclo de FIBA y por tanto es ingeniería hacia la izquierda. Y también, por ejemplo, el ejemplo que ponía yo antes, que fue ingeniería hacia la izquierda, reducir de 6 meses por release a minutos por release, pero claro, ahí ya no había nada que ganar. Pero me parece muy bueno el concepto este de la ingeniería hacia la izquierda como métrica positiva para mejorar las cosas. Lo que dicen siempre en el mob programming, ¿no? Si os cuesta hacer turnos de 8 minutos, entonces haced los de 4, no de 16. Cuanto más cueste algo, vamos a intentar hacerlo más, porque el límite del tiempo va hacia cero, no hacia infinito, ¿no? Mencionaba a Iván, mencionaba a Culo también, cultura. ¿Cómo afectan estas métricas a la cultura? Es decir, todo es medible, todo debería medirse. Mencionábamos antes esta idea de este ingeniero que habilita a otros 10 ingenieros, pero ¿deberíamos medir esto? ¿Son de alguna manera las métricas una forma de control o una forma de desconfianza? Porque yo creo que hay una realidad incómoda sobre nuestro trabajo o sobre la parte creativa de nuestro trabajo y la parte que necesita independencia y toma de decisiones que resulta muy incómodo a personas que típicamente han podido medir cuántas ventas hacía un agente. Creo que la métrica tiene ese doble enfoque, no solo por GitHub, sino porque puede hacer daño una métrica, puede generar espacios no seguros. Entonces, claramente me he cansado de hablar del bien de las métricas y si os parece bien, vamos a darle un tinte. ¿Todo se debería medir? ¿Hacen daño algunas métricas? Bueno, a ver, creo que la métrica en sí es inocua, es como cualquier herramienta que utilicemos. La pregunta es cómo la quieras utilizar tú, ¿no? O sea, creo que para mí esas serían las líneas. Y como decía anteriormente yo, creo que como hay dos maneras de trabajar, la manera de trabajar en equipo, donde se intenta trabajar como un equipo constituido y apoyándose unos a otros, y otra manera en la que no. Normalmente, mucha gente en otras industrias vienen de otro tipo de trabajo. Normalmente, mayoritariamente suele ser fábricas o la evolución de la industria vino a raíz de esa evolución, ¿no? La evolución, bueno, de ese tipo de trabajo. Y nosotros hemos intentado, de alguna manera, a la hora de crecer las organizaciones, y la gente que lideraba esas organizaciones han aprendido de alguna forma de esa manera. Entonces es bastante normal que ellos intenten extrapolar lo que están acostumbrados a trabajar en el contexto nuevo que se encuentran, en vez de aprender cuál sería la otra manera de trabajar. Pero eso en cuanto a cómo ha podido evolucionar, ¿no? Y en cuanto a quién ayuda, que creo que eso es lo que estamos queriendo decir, ¿no? A quién está ayudando esas métricas, muchas veces nos ayuda a nosotros. Pero también entiendo, y aquí haciendo un poco de abogado del diablo, entiendo que hay gente, sobre todo en producto y en la otra parte, en la parte de negocio, que necesitan esas métricas para otras cosas. Entonces, hay una parte ahí en la que estamos de alguna manera intentando ayudar dentro de lo que cabe y teniendo en cuenta pues la dificultad de nuestro sector. Así que no creo que sea tanto blanco o negro, como que hay un gris, pero no sé vosotros qué pensáis o cómo intentaría. O sea, mi pregunta aquí es, las métricas como objetivo y enfocadas a quién, ¿qué valor aportan, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos hablar de lo que estamos hablando antes, podemos decir story point, por ejemplo, ¿no? A un equipo de desarrollo posiblemente no le aporten mucho, ¿no? Por así decirlo, pero posiblemente a alguien de producto, dependiendo de qué intente hacer y cómo se trabaja en la organización, puede tener un valor para esa persona, ¿no? Entonces, ahí está, creo que lo que se quiere, o de lo que se quiere hablar, que no se está hablando, está ahí, ¿no? También es que las métricas como objetivo, voy a citar a Ken Beck, me voy a atrever, y el otro día ponía que un mensaje bastante gracioso que decía: Try to measure me once, shame on you. Try to measure me twice, I will break the numbers. Me voy a inventar las métricas, vaya. Y claro, y esto me recuerda a un libro que leí, que ya no me acuerdo ni cuál es, seguro que algunos os acordáis, que hablaba de una persona que era un meteorólogo que trabajaba en el ejército y que le pedían el pronóstico del tiempo de aquí a 3 meses y no se lo podía decir. Y dice, yo es que creo que lo mejor que puedo hacer es dejar el trabajo porque mi trabajo no sirve de nada. Y claro, el general decía, pero es que me hace falta una predicción del tiempo para poder empezar a trabajar y luego si no acertamos vemos qué hacemos. Hacemos un plan B, pero claro,
eso, ¿hasta qué punto no se usan las métricas como seguridad más que como para tener un sitio donde agarrarse? Porque al final, si queremos un equipo de alto rendimiento, en parte de ello está en la confianza y en reducir el ciclo de FIBA. Y a nivel de como objetivo, yo no sé hasta qué punto. Entiendo que se pueden hacer, hay trabajos como los OKR y tal. Pero tiene que ser con mucho cuidado, porque al final estamos hablando del modo de vida de la gente y de la carrera de las personas. Si, si todo eso depende de un número, yo creo que va a ser fácilmente o una métrica destruida, o dos, una persona bastante descontenta porque no ha conseguido lo que necesitaba por un número que no refleja la realidad. Yo creo que por cerrar, perdona Manu, una cosa importante es que siguiendo justo con esto y que seguía ya con lo que había dicho Manu de vamos a ponernos en la parte de las personas que necesiten las métricas, lo que probablemente nunca necesiten esas personas de manera justificable es una métrica de una persona individual, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Entonces, individualizar las métricas en el software ya solo per se ha demostrado que es contraproducente y que genera entornos tóxicos. Por favor, escuchen el capítulo anterior, ¿no? que era de entornos tóxicos. Entonces, sí que puedo entender, como decís, muchos casos en los que negocio, producto, quien sea, diga necesitamos ciertos OKR, necesitamos ciertos KPIs, ¿no? Trabajo en videojuego móvil, los KPIs me comen a diario, es lo que hay, se basa todo en los KPIs, pero no podría, por ejemplo, permitir que una métrica individual enlazada con esa de alguna manera se interponga en los objetivos del equipo o en el día a día del equipo. Y creo que esto da muy buen pie al siguiente tema, que podría ser, por ejemplo, promociones basadas en métricas. ¿Alguien que quiera hablar del tema? Pues yo mismo, venga, va. Me meto en el charco. En la empresa en la que trabajo actualmente, las promociones van atadas a lo que se llama un promotion case, una manera de justificar que mereces esta promoción, y esto va de cara del candidato a promocionar. Pero una de las condiciones es que lo que se apunte en este documento tiene que ser medible, el impacto. Lo cual, claro, genera el problema evidente que estamos hablando. Si solo puedo medir, o sea, si solo puedo montar un documento de promoción en base a cosas medibles, voy a dejar de hacer cosas que no sepa cómo medir, como por ejemplo ayudar a mi compañero. Claro, esto es totalmente va en contra para mí de lo que es un equipo sano, pero tengo que decidir entre qué prefiero, un equipo sano o un sueldo más alto. Tengo que curar yo la toxicidad, la enfermedad de la empresa, la enfermedad cultural, tengo que absorberla yo con mi sueldo. Sí, sin ánimo de lucro, ¿no? Ha faltado ahí ya. A mí me ha pasado que pidiendo un aumento salarial, el argumento para desestimarlo fue, claro, pero ¿cómo puedo medir que tú has mejorado? Como para darte el aumento salarial, ¿no? Y era como, bueno, vamos, un plan de mejora o algo. O sea, un plan de mejora, un objetivo, una serie de objetivos a lo largo del año, ¿no? Lo típica estructura de one-on-ones anuales. Vamos a poner unos objetivos para decir, mira, pues sigamos estos objetivos, justificamos la subida salarial que te estoy pidiendo y demás. No, pero claro, ¿cómo lo podemos medir? Claro, ni querían, o sea, ni te daban el aumento porque no había métricas en el pasado, ni querían poner métricas en el presente para el futuro, ¿no? Vamos, que te estaban diciendo básicamente que no te van a aumentar el sueldo, yo creo, ¿no? Por una cuestión de lógica. Bueno, ese tipo de cosas contribuyen a aumentar una métrica que es la de rotación involuntaria, ¿no? También que es interesante. Totalmente. ¿No es acaso los años de experiencia la última métrica que se usa para los aumentos de sueldo y de categoría? Y la peor. Y la primera para poder entrar. Exacto, sí. Como estuvimos hablando hace 2 podcasts, ¿no? Que tengo 7 veces el mismo año de experiencia, pero claro, la métrica no valora eso. Con respecto al tema, la pregunta inicial, ¿no? Que era, ¿se debe promocionar no basándose en métricas y un poco cogiendo pues este comentario de Alejandro y de Ricardo? Yo creo que yo estoy a favor, por lo menos de que haya una parte, pero no tanto como tal de decir que una promoción se basa en una serie de métricas, sino que haya un plan de carrera, un plan de seguimiento, un plan de crecimiento que incluya métricas. Y igual al mismo tiempo que puede incluir métricas, puede no incluirlas. Por ejemplo,
no recuerdo en qué organización era. Sé que había una organización en la que la promoción estaba vinculada a que tuvieras buen feedback por parte de una cierta cantidad de tus compañeros, ¿no? Es decir, si tú eres un crack y en las métricas que te han puesto lo estás reventando, estás consiguiendo unos números brutales, pero eres un completo idiota, pues no puedes promocionar. ¿Cómo puedes medir si la gente... Bueno, de hecho, pensándolo bien, es otra métrica, ¿no? Quieres medir el nivel de idiotez o no de alguien basándote en que consiga un score positivo por parte de sus compañeros. O sea que a lo mejor era una métrica en sí misma. ¿No debería ser la métrica total? Lo que piensen tus compañeros de ti. Al final, con masa crítica, si hay suficiente muestra, al final eso puede haber un sesgo, pero generalmente irá limando. Si llegáramos a un entorno seguro donde todo el mundo puede expresarse libremente, la métrica de los compañeros, tanto hacia arriba como hacia abajo como hacia el lado, debería ser bastante, por lo menos debería tener un peso muy considerable en cualquier tipo de promoción. No quiero entrar en este tema, pero porque seguramente que tenemos en el futuro programas literalmente dedicados a este tema, ¿vale? Solo dejo ahí la semilla que para desde arriba poder confiar en esta métrica, tienes que tener un buen proceso de selección y no ser tú el primer capullo que no confía en las personas que contrata, porque si tú no confías, esa métrica no sirve para nada porque tú vas a creer que todas las personas se van a dar kudos gratis para ganar más salario entre ellas. Entonces, supongo que ahí entra ya también el tema ese de el David Heinemeier, ¿no? Que a mí me gusta mucho referenciarle con todo esto en el tema, en su libro Rework o Remote, el de contratar a personas en las que confíes y demás. Pero bueno, ya digo, solo quería dejar ahí la semilla porque hablaremos seguro en un programa de eso. Y si no, el podcast anterior es bastante similar. El tema de la seguridad creo que es bastante... Lo hablamos bastante, aunque tengo que decir que yo sí he visto y vivido gente que aunque contrate, no confía en quien contrata y al final se convierte en tener que estar guardado entre las espaldas. No necesariamente relacionado con esto, aunque puede ser, justo hablando de la confianza, hay otra métrica que creo que igual damos mucho por hecha o que no pensamos mucho en ella, que es el horario laboral. Igual no es una métrica, pero aquí a ver cómo lo planteo. Porque a lo mejor muchas veces fichamos, pero no sabemos cuál es el objetivo detrás de ese fichaje. Lo que decíamos antes, ¿a quién le aporta valor saber cuántas horas estoy dedicando al trabajo al día o qué horario sigo? ¿Le aporta valor al equipo porque sabe cuándo puede reunirse con otros miembros del equipo? ¿A negocio para justificar subvenciones? ¿Al Estado para detectar explotaciones? Es también muy buena, claro. Que ahí a lo mejor hay un montón y lo damos por hecho y no nos fijamos en esa métrica. Y el horario flexible es otra. ¿Es compatible el horario flexible con esa métrica? ¿Cómo se gestiona? Entraríamos ya en la guerra de siempre, ¿no? Sobre, bueno, siendo remoto, no sé si tiene sentido hablar de presentismo, pero creo que todos sabemos a lo que me refiero, ¿no? El que está más tiempo ahí es mejor, el que tarda más tiempo es mejor, el que es un crack y ha buscado la manera de optimizar su tiempo y consigue más en menos, o el de su equipo, hablábamos antes de ingeniería hacia la izquierda, ¿no? Si yo cojo y optimizo todos los tests para que corran en paralelo, para que el tiempo de setup sea más corto y eso hace que todo funcione más rápido. Es decir, ¿tiene algún sentido eso? Yo creo que va un poco hilado a la confianza también. Tú quieres saber si la gente está ahí todo el tiempo sentada. Podríamos hablar de las estas también. A mí me parece que es como, o sea, todos estos temas me suenan ya súper rancio, ¿no? Como, no sé, de hace 10 años. En general, lo que se resume todo lo que estamos diciendo podría ser que tú controles a las métricas y no dejes que las métricas te controlen a ti y en cualquier momento puedas cambiar la métrica que estamos usando, ¿no? Porque al final estamos volviendo todo el rato a lo mismo, ¿no? Total. Refiriéndome al tema de las métricas y tal, ¿qué os parece si ahora vamos hablando un poco sobre qué opináis sobre medir lo que viene siendo el rendimiento de los equipos mediante las Dora Metrics o las Space ahora? A mí, en mi caso, desde management se busca el mirar, el medir este rendimiento de los equipos para, pues, por ejemplo, poner en valor o cuantificar si un cambio en el proceso, bien sea pues añadiendo una nueva forma de trabajar, añadiendo una nueva técnica, una nueva práctica, ¿no? Ha ido a mejor o a peor en el equipo, ¿no?
Entonces, claro, de ahí entiendo que es un poco también volver en círculos, de medir para, pues eso, saber si ha habido una mejora o no. De nuevo, medir para, entiendo que para, no sé si estáis de acuerdo, medir para tener control y por esa falta de confianza quizás. Entonces, yo de momento, yo es una pregunta genuina que tengo, que a veces a mí me pasa, que esto de que siempre escucho a Ricardo en mi cabeza, que dice, diciéndome, pero ¿para qué quieres saber eso? Que no te importa, no te interesa. A mí sí tengo la duda genuina de, vale, ¿cómo medimos si no podemos utilizar las métricas o no encontramos ninguna métrica que nos cuadre para medir la productividad del equipo? ¿Qué hacemos? Yo lo único que he encontrado así más serio o más viable es esto de las Dora Metrics, pero claro, ahí se abren otra serie de problemas que si queréis entramos más en detalle, no sé si queréis o si tenéis alguna idea al respecto de esto. Justo con lo que has dicho antes, sin entrar en las Dora Metrics, que eso ya es bastante más serio, el cómo medimos y llega un punto en el que si nos ponemos a cuestionar todo es como cómo medimos que la métrica que estamos usando sea la métrica correcta hasta que llegue el punto. De hecho, a mí las Dora Metrics me aportan esa seriedad porque en ningún momento hablan de absoluto. Siempre hablan de, pues, tenemos datos de todas estas empresas o de tantas organizaciones o de lo que sea y podemos correr y tenemos esto. No concluimos nada. Solo decimos que esto aporta esto, pero en ningún momento te está diciendo algo absoluto y es precisamente por lo que hemos hablado de esto último antes de las Dora, de cuando lo del Trump Base y todo esto. Pero ¿cómo nos podemos creer como organización, en una organización pequeña, que podemos tener más fiabilidad que un estudio con todas las organizaciones que se han presentado a las Dora? Y quizás nos falta a lo mejor un poco más de humildad de decir, vale, pues lo mismo esto no lo podemos medir o esto es muy, muy complicado de que no tengamos sesgo y aún las Dora que puede cambiar de un año para otro, como justo hemos hablado, vaya. Ahí es eso, es un... Yo cuando tuve el breakthrough al respecto no era eso, cuando entendí que las Dora métricas, o sea, las Dora métricas, las Dora Metrics no era, o la métrica de Dora, no era justamente de cuanto más números sacas, mejor eres. Es justamente lo que has dicho, lo reformulo, lo pongo en otras palabras, es, si tú sacas un valor muy alto en estos numeritos, es muy probable que acabes teniendo un buen rendimiento, en los objetivos organizacionales que te has puesto, porque así lo dicen los datos que hemos ido midiendo y hemos sacando. Significa que que tú si quieres tener esos buenos objetivos o ese buen rendimiento, tienes que, por ejemplo, aplicar TDD, Trunk Based Development y todas las capabilities que se comentan en Azora o en el estudio este del Accelerate. No, lo que te dicen es que tienes una gran posibilidad o gran probabilidad de que eso acabe ocurriendo. De hecho, lo que dice Accelerate es, observando equipos de alto rendimiento, hemos visto que los patrones que tienen son estos. No quiere decir que mejorando estas métricas te vas a convertir en alto rendimiento. Eso es darle la vuelta, no es biyectivo la relación. Y sin embargo, tienes la etiqueta de élite, ¿eh? Vosotros todos sois élite, por eso no estáis hablando de eso, yo lo sé. Porque esto es algo que también salió de la Metrics. Entonces, por un lado, van con la parte esta súper amable de, bueno, esto se sugiere, pero por otro lado, yo quiero ser élite. Hombre, yo no quiero ser normal, yo quiero ser élite. Justo hilando con ese tema que acabas de decir, Víctor, yo tengo experiencia habiendo trabajado en un equipo que tenía, que si midiéramos lo que viene siendo el concepto de Doramétricas, sí que encajaba y tenía buenas Dorametrics. Y lo que acababa sucediendo era que podíamos entregar cuando quisiéramos un montón de veces al día. El problema era que luego el producto no se hacía release hasta que llevábamos, no sé, un montón de veces y empezaba, que al final había una fatiga de nosotros entregábamos un montón, pero el release tardaba mucho y de ahí comentaba también lo que decía antes con Ricardo del tema de los feature flags, de ir removiéndolos, ¿no? Porque al final tú no paras de entregar, tú tienes tus feature flags, vas entregando, pero de repente el producto no hace release de esto y tú te has quedado ahí como diciendo, bueno, ¿y ahora cuándo quito esto, no? Al final me estoy generando más ruido a mí porque aunque tu equipo tenga capacidad de entregar y encontrarse en ese estadio de puedo entregar cuando quiera y lo podemos hacer de manera correcta, incluso hacer rollback cuando queramos, pero luego producto no está ahí, no puedes hacer nada. Entonces estás en deadlock de, vale, hasta que producto no quiera hacer release, no puedes quitar toda la deuda que has generado ahí, o que tienes preparada ahí, por así decirlo, para quitar, ¿no? Y al final eso también dificulta el mantenimiento. Tengo que decir que en nuestro equipo se nos ocurrió un ejemplo bueno para eso, que fue igual, o sea, un diseño por contrato. Igual que en el contrato con producto entra que el equipo de software
se supone que va a poder entregar esta feature para X momento, aunque luego, como dice Manu, eso se tiraba meses con la feature flag apagada en producción, si es que se encendía en algún momento. Igual que nosotros os estamos asegurando que X día está preparada para quien quiera encenderla, os vamos a decir que en otro X día posterior la vamos a encender sin avisar. Y no es ninguna tontería, me parece una solución bastante interesante. Hay varias features del juego que se han encendido así, que si hubiese sido por producción después de hacerlas y de tenerlas funcionando, no hubiesen entrado nunca. Me ha gustado mucho. Tengo que decir que soy muy fan de lo que acabas de decir. Tengo que probarlo algún día. Y creo que, no sé, una cosa también interesante que no hemos mencionado son las métricas como las que nos ofrecen otros sistemas, Quality Gates, etcétera, como puede ser, por ejemplo, SonarQube. No sé si alguien quiere hablar del tema. A mí me gusta mucho el tema. Creo que SonarQube tiene que ser, en parte, una de las cosas que te dice SonarQube es la coverage, ¿no? El coverage, que ya se ha hablado de pasada, cuánto código cubres con tus tests y que se sabe perfectamente que es un número que nadie que no sea técnico debería nunca conocer. Que eso se puede medir porque entonces van a querer un número alto de coverage y eso no significa nada por todo lo que hemos dicho en este programa. Creo que el SonarQube le pasa un poco igual. Debería ser algo interno al equipo y que el equipo puede utilizar de una manera muy positiva si se utiliza con conciencia por un equipo técnico de para qué lo estamos poniendo, qué nos ayuda y qué nos da igual de lo que dice. Por lo menos desde que lo empezamos a usar así en el equipo creo que está ayudando bastante. Y eso antes estaba pensando que podía haber enlazado con lo de SonarQube de una manera relativamente graciosa, porque creo que lo que se ha hablado antes por parte creo que de Culo y de Víctor y de Alejandro también, lo del en un momento dado decir, bueno, es que esta organización en qué momento va a poder ser mejor que un estudio que han hecho súper riguroso, con un montón de organizaciones grandes y tal, independientemente de lo del elitismo, que me ha gustado mucho el punto, pero lo de la falta de humildad me ha recordado mucho a la extrapolación a la vista de negocio de una cosa que comentamos mucho aquí en la guild, sobre todo, que es el típico caso de error en C#. El error en C# es una cosa que hemos visto mucho, sobre todo en videojuegos, que es como me he encontrado un error en C#. Y es como, no te has encontrado un error en C#. Es que no lo estás utilizando bien y me juego lo que quieras. Y creo que es justo exactamente el mismo caso extrapolado al otro patrón. Bueno, si queréis podemos ir cerrando, ¿no? Que se nos ha hecho un poco largo. Me gustaría haber cerrado con el quote que ha dicho Culo de Ken Beck, que es justo el quote perfecto, además muy reciente, desde hace unos días, que salió en LinkedIn y que vino justo como un lazo a este programa, pero no ha podido ser porque Culo, ya lo has dicho antes de terminar el programa, no sé si quieres decir algo al respecto. En este caso, lo único que quiero decir es que me están llamando así porque mis iniciales son as en inglés y eso y es como es como el nombre de risa, pero soy Ángel, soy la misma persona. Y dicho esto, le doy paso a Alejandro para que termine con la quote de hoy. Pues la que traigo un poco, la quote, sería que en un momento se nos dijo al equipo tras evaluar y probar, haciendo una serie de cambios, una serie de mejoras en el proceso y demás, la respuesta de management fue: sí, en el equipo ha habido una mejora, lo que pasa que ahora hay que medirla.